bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Los saludamos en el amor del Señor y queremos aprovechar y saludar a todas las madres y felicitar, ya que próximamente se estará celebrando ese día de ese ser tan grande que el Señor ha puesto en la vida de muchos. En especial a mi mamá Iris Yolanda, mi abuela Elizabeth Cuadrado, mi otra abuela Paula y mi suegra querida Olga Garay. Las amo mucho a todas, son seres muy especiales. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios antes de adorar al Señor con una alabanza. Y esta se encuentra en Isaías 40, del verso 30 y 31. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay un verso de este mismo capítulo, el verso 8, que me llama mucho la atención. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Estamos pasando momentos que nos pueden causar desespero, momentos que nos pueden agobiar, pero si descansamos en el Señor nos dará nuevas fuerzas. Si descansamos en la palabra de Dios, que permanece para siempre, el Señor renovará nuestras fuerzas día a día. Porque Él es soberano, porque Él es maravilloso y poderoso. Te adoramos, Señor. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Mi escudo y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar, Señor, tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Poderoso eres, majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Mi escudo y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno
para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, mi escudo y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Nadie como tú, Señor, que día a día renueva tu gracia, que día a día renueva tu fuerza, que día a día te suple, que día a día en medio de esta dificultad es tu ayudador, es tu abrigo. Gracias, Señor, porque no hay ninguno, Padre, como tú. No hay ninguno como tú. Ninguno como tú. No hay ninguno como tú. Ninguno como tú. Ninguno como tú. Te adoramos, Señor. Dios les bendiga a cada una de las personas que en estos momentos nos puedan estar viendo. En este momento vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. Vamos a dar una corta reflexión para la gloria del Señor. La reflexión tiene por título que ellos se conviertan a ti. Que ellos se conviertan a ti. La base bíblica que nosotros vamos a estar utilizando para hacer esta reflexión está en el libro de Jeremías, capítulo 15, del versículo 15 al versículo 21. Libro de Jeremías, capítulo 15, del versículo 15 al versículo 21. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Y vamos a comenzar dando un trasfondo de quién era Jeremías. Jeremías era conocido como el profeta llorón. Dios lo escogió desde a temprana edad para dar precisamente no unas palabras que el pueblo quería escuchar. Quería, a través de Jeremías, el Señor iba a dar una palabra pues de que iban a ser llevados en cautiverio, pero también a través de él Dios les exhortaba al pueblo que se arrepintieran. Pues la verdad es que el pueblo en ese momento estaba viviendo una vida pues no agradable al Señor, una vida pecaminosa, una vida incorrecta,
más bien se puede decir que el pueblo pues se había dejado llevar por cuestiones paganas, por creencias que no le agradaban a Dios. Aparentemente agradaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios lo que quería era restaurar a su pueblo pues para evitar el cautiverio, pero lamentablemente pues esa no fue la situación. Dentro de ese grupo de personas habían unos muy pocos que aún seguían doblándole las rodillas al Señor y no doblaron sus rodillas a otros dioses paganos. Y dentro de esos estaba Jeremías, y por eso es que Dios lo escoge. En esta porción que se leyó, es una conversación que Jeremías tiene con Dios, y yo lo divido en dos pedazos: la parte en la que Jeremías habla con Dios y la parte en la que Dios le contesta a Jeremías. Para enriquecer un poco esta reflexión y para que podamos entender, más adelante voy a estar utilizando ejemplos del libro de Daniel, de la vida de Daniel, pues para que podamos entender un poco más lo que Dios le está hablando a Jeremías y lo que Jeremías le está hablando a Dios. Y comencemos con el versículo 15. El versículo 15 dice, tú lo sabes, oh Jehová. O sea, Jeremías le está diciendo al Señor, tú no estás ajeno de este asunto. Esto es algo que no es nuevo para ti, Señor. Esto es algo que tú estás viendo, esto es algo que tú estás escuchando. Esto es algo que tú eres omnipresente, omnisciente. Pues tú lo sabes y tú lo ves todo porque tú estás en todas partes. Y le dice, acuérdate de mí y visítame. El profeta le está diciendo al Señor que se recuerde o que se acuerde de él, como porque él sentía en ese momento como si Dios se hubiese alejado, como si Dios se hubiese olvidado de él en ese momento. Quiere decir entonces que el momento en el que estaba viviendo Jeremías era un momento sumamente difícil. De hecho, antes de llegar al capítulo 15, suceden muchas cosas dentro del capítulo 1, que es el llamamiento de Jeremías al capítulo 15. Y dentro de esas cosas que están pasando, una de ellas fue que el pueblo estaba tan cansado de escuchar la palabra de Dios por parte de Jeremías. Ellos tenían un corazón tan duro y ellos estaban tan alejados de Dios que ellos hicieron un complot en contra de Jeremías. Y en cierta forma, pues, imagínate, todos contra ti. Pues así es como se sentía Jeremías. Y por eso es que Jeremías le está diciendo al Señor, oye, acuérdate de mí, visítame. Y sigue diciendo, y véngame de mis enemigos. O sea, él está pidiendo una venganza. Quiere decir que ya hay algo que le hicieron a Jeremías para que él esté pidiendo una venganza. Dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. O sea, en otras palabras, no me culpes a mí, no me eches en cara a mí que tu enojo se haya extendido tanto. O sea, él está queriendo decir, yo no tengo culpa o yo no he actuado como el resto del pueblo como para que me eches en cara a mí el enojo tan grande que tú tienes. Y dices, sabes que por amor de ti sufro afrenta. O sea, Señor, yo no estoy haciendo lo que ellos hacen. Y que por ti, por llevar tu palabra, por caminar como tú quieres que yo camine, estoy sufriendo. O sea, me están haciendo daño, me están molestando, me están rechazando, me están haciendo muchos desaires. En fin, me están haciendo muchas cosas por hacer lo que tú quieres que yo haga. Y él le sigue hablando en el versículo 16 diciendo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. En este momento, según un comentario del escritor Jimmy Swaggart, él está hablando de que en ese momento se habían encontrado unos rollos de la palabra del Señor, o sea, de lo que actualmente corresponde a lo que conocemos como la Biblia. Se habían encontrado escritos antiguos, dice ese escritor Jimmy Swaggart, y que Jeremías se dedica a llenarse de esa palabra, a leer esa palabra. Más allá de eso, yo lo visualizo con toda la palabra que Dios le había dado a él, o sea, toda la profecía que Dios le había dado a él
para el pueblo. Y él dice que él halló esas palabras y se las comió. Cuando una persona come, uno lo hace ¿para qué? Para satisfacer una necesidad, para darle al cuerpo unos nutrientes, para que nuestro cuerpo se mantenga en vida. Pues él se llenó de esa palabra del Señor y dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Ciertamente no se equivoca la palabra del Señor cuando dice que esta palabra del Señor es de gozo a nuestra vida, es de gozo a nuestra alma. ¿Usted sabe por qué? Porque a través de esta palabra del Señor es que nosotros podemos conocer a Dios. A través de esta palabra es que nosotros podemos saber. Este es el mapa, la guía que nos lleva hasta Cristo, que nos lleva a que podamos alcanzar la salvación y que podamos alcanzar una vida eterna con Cristo. Pues eso es lo que él está queriendo decir aquí, ¿sabe? Esta palabra para mí fue de alegría. O sea, imagínate que a tu familia, a tu pueblo, a tu tierra, a tu país, lo vayan a destruir. Y que Dios a ti te dé una palabra y te diga, si cambias tu manera de proceder, yo te voy a librar. Tú te vas a llenar de alegría. Tú te vas a llenar de gozo en saber en que Dios te está dando una alternativa de salvación en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de tanta tribulación, en medio de todo lo negativo que pueda venir. Pues eso es lo que está queriendo decir Jeremías en este momento, que la palabra del Señor se convirtió en esa alegría en su corazón. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea, Jeremías estaba invocando el nombre de Jehová. Como él conoció esa palabra, él se llenó de esa palabra fue de tanta alegría. Él invocaba el nombre de Jehová, él llamaba a Jehová, su Dios era Dios, el Dios de Israel. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir en este momento también. Que nos llenemos de esta palabra del Señor, que comenzamos a leerla, que comencemos a escudriñarla, que nos llenemos del gozo que la palabra nos da, que nos llenemos de esta alegría y que comenzamos entonces, que sigamos, en el caso de los que servimos al Señor, que sigamos buscando, invocando el nombre del Señor, de dándole alabanza, de dándole adoración y de dándole lo mejor de nosotros a Él. Y dice, se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, en el versículo 17. No me senté en compañía de burladores. Y me llama la atención porque, ¿qué es un burlador? Un burlador es una persona, pues, bien dicho la palabra, que hace burla, que se mofa, que hace chiste de. Y esto hay que cogerlo con pinzas. Porque aún tristemente dentro del pueblo del Señor, lo hagan inocentemente o no, hay burladores. Hay burladores. Yo hablaba con mi esposo cuando estaba estudiando esta palabra y yo le decía, hay veces que uno por hacer reír o por una conversación o por hacer una conversación más amena, a veces uno hace algunos comentarios como si uno estuviera imitando quizás como las lenguas del Espíritu Santo, o hay personas que hacen como si estuvieran danzando. ¿Usted sabe que eso es burlarse del Espíritu Santo de Dios? ¿Usted sabe que eso es burlarse de Dios? Que a veces uno lo hace inocentemente por relajar, por reírnos un rato, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace, porque Dios es santo, porque Dios es Dios, Dios es lo más grande y le debemos a Dios un respeto. Y también están los burladores que lo hacen, burladores que no creen en Dios, que no le sirven a Dios, que no buscan a Dios, que ven a Dios como una mofa. ¿Y cuántos quizás programas de televisión hay que se han hecho este tipo de mofas? Pues mira, hermano, cuando nosotros vemos ese tipo de programas de televisión donde se están burlando de Dios, donde se están burlando del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo, nos estamos sentando con los burladores. Y eso es lo que Jeremías está queriendo decir. Esa gente que se burla de ti, que dice que esta palabra que yo estoy dando no es tuya, que dicen, sí, que va a venir, no va a venir.
yo no me he sentado con ellos. Yo reconozco que a lo largo de muchos años, cada vez que pasa un evento atmosférico o no solamente atmosférico, cada vez que pasa algo en un país o en el mundo, se levantan muchos profetas a decir muchas cosas que probablemente muchas veces Dios no ha dicho. Yo no estoy diciendo que no se levanten profetas del Señor. Pero voy a hablar de los que se levantaron y no son profetas del Señor. Esos también son burladores. Y dice que no podemos, él dice, yo no me senté con ellos. Yo no me senté con ellos. Yo creo que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios claro, Dios no es un Dios de confusión. Y Dios no va a decir algo por esta boca y a decir algo totalmente diferente en esta boca. Dios solamente tiene una boca, Dios solamente tiene una mente, Dios solamente tiene un espíritu. Y si Dios da una palabra, esa va a ser su palabra y Dios va a mantener su palabra hasta el final. So que tenemos que librarnos de sentarnos con estos burladores, de apoyar a estos burladores, porque sentarse con esos burladores es apoyarlos. Y dice, ni me engreí a causa de la profecía. O sea, Jeremías le está diciendo al Señor, sí Señor, tú me diste una palabra, eso es cierto, y yo he hablado tu palabra, pero yo no me jacté en que, es que a mí Dios me usa. La única boca que Dios está usando es la mía. Ustedes todos están mal y yo estoy bien, por eso Dios me usa. No. Él estaba hablándole al Señor y diciéndole, recuerda, como comenzó en el capítulo 15, tú lo sabes, o sea, Jeremías comienza hablándole a Dios, diciéndole, tú estás consciente de lo que yo te estoy diciendo. Pues en otras palabras, Señor, tú sabes que yo no hice eso, que tú me diste una palabra y yo, según tú diste la palabra, yo la di para adelante en humildad, porque la gloria es tuya. Y dice, en ese versículo 17, me senté solo porque me llenaste de indignación. O sea, que él no se sentó ni con los burladores, ni tampoco con los que se engrían, ni nada por el estilo, sino que él se mantuvo solo porque me llenaste de indignación. Recuerden, indignación es otra cosa de que se sentó solo porque la gente estaba enojada con él. La gente no le abrió ningún espacio a Jeremías. La gente lo dejó aparte. ¿Por qué lo dejó aparte? Porque la palabra que Jeremías estaba dando, él no era la que precisamente el pueblo quería escuchar. Y la realidad es, Dios no nos da la palabra que queremos escuchar. Dios nos da la palabra que necesitamos. Y yo sé que muchas de las personas que quizás me puedan estar viendo en este momento les ha pasado que quizás Dios les ha dado una palabra o quizás Dios les ha revelado algo y lo han dicho y las personas se han alejado o lo han visto como mal. Pero usted sabe que nosotros nos debemos al Señor. Y nosotros tenemos que cumplir con el Señor. No importando si a la gente le gusta o no le gusta la palabra, siempre y cuando sea una palabra de verdad dada por el Señor, nuestro trabajo es llevarla, nuestro trabajo es darla. Nosotros nos debemos a Dios, no nos debemos a la gente. Nosotros tenemos que buscar ser hallados agradables, aceptos ante Dios más que al público en general, porque nosotros somos siervos y siervas del Señor y nosotros tenemos que caer en gracia delante del Señor y no necesariamente delante de la gente. Dice en el versículo 18, Jeremías comienza a cuestionarle y le dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? O sea, le está cuestionando a Dios, ¿por qué has alargado tanto este dolor? ¿Por qué? Y mi herida desahuciada, o sea, cuando una herida está desahuciada es una herida que ya no tiene cura. Y es a raíz de esto, o sea, la gente ya no me quiere, nadie me quiere, yo estoy solo en el mundo. ¿Por qué has permitido esto, Señor? Le está cuestionando Jeremías al Señor.
Y le sigue diciendo en ese versículo 18, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y cuando habla de cosa ilusoria es como algo ficticio, o sea, ¿será que esto que tú me estás diciendo no es real, Señor? Y que no son hoy sí y mañana no, por eso habla de las aguas inestables, ¿sabes? Esto es algo que hoy sí y mañana no. Quiere decir entonces que él se sentía delante del Señor como que hoy el Señor está y mañana no está, como el vaivén del mar, que las olas llegan y de momento se van. Él se sentía así delante del Señor, pues porque en algún momento llegaba una palabra, en algún momento Dios no hablaba, después volvía a hablar, y él está cuestionando todas estas cosas al Señor. Y lo cual es totalmente normal, lo cual es totalmente natural, que a veces eso nos pasa en nuestra vida. Quizás, por ejemplo, en estos momentos que estamos en un momento todavía de cuarentena, donde sí estamos buscando al Señor, aún en nuestros hogares, donde a veces sí sentimos como que esa añoranza de volver al templo y de adorar al Señor con los hermanos, y a veces nos preguntamos como que, Señor, todavía tú estás aquí, tú estás con nosotros, pero mira, sí. Jesucristo sintió eso cuando estaba en la cruz del Calvario. En ese momento de morir lo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado. Era necesario que él viviera ese proceso solo, pero Dios estaba ahí. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros sentimos que Dios no está en esta situación, pero Dios sigue estando ahí. De que esté en silencio, de que esté de una manera sigiliosa, que tú no lo sientas, no quiere decir que Él no está. Y Dios está en este proceso. Luego de que él haya tenido esta conversación con Dios, Dios le contesta. Porque Dios tiene su personalidad, Dios nos escucha, pero también Dios nos habla, Dios se nos revela, Dios nos habla a través de su palabra. Y miren lo hermoso de las palabras que Dios le contesta a Jeremías. Y cuando le contesta a Jeremías, es una contestación que se la da a él, pero no solamente era para él. Era para el pueblo en general la contestación que le da. Claro, la oración que le hace Jeremías es una palabra bien personal de lo que Jeremías estaba sintiendo hacia Dios, se la expresa a Dios, pero Dios le contesta algo que era para él y para el resto del pueblo. Y le dice en el versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Empieza por ahí. O sea, cuando habla de convertirse, habla de un cambio, no de un semicambio, habla de un cambio total. O sea, que si tú cambias por completo tu manera de actuar, tu manera de servir a Dios, tu manera, todo aquello mal que estás haciendo, todo aquello negativo, todo aquello que tú sabes que no le agrada a Dios, que tú sabes que no es como Dios lo ha estipulado, si tú lo cambias, yo te restauraré. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es volver a tu estado original o a tu estado natural. O sea, lo que te está queriendo decir es, como has procedido, has caminado de una manera incorrecta, estás destruido. Pero si tú cambias, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar, yo te voy a reconstruir, te voy a volver a tu estado natural. Y dice, y delante de mí estarás. Quiere decir que cuando uno no camina en los caminos del Señor, cuando uno no hace las cosas que le agrada a Dios, uno no está delante de la presencia del Señor. Y me llama la atención porque si tú te conviertes, si tú cambias, Él te va a restaurar, te va a reconstruir y te va a permitir estar delante de Él, te va a permitir estar en su presencia. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, si tú haces una separación de lo malo con lo bueno, de lo malo con lo precioso, de lo sucio con lo limpio, si tú haces esa separación y tú dices, no,
Yo reconozco que Cristo pagó un precio por mí en la cruz del Calvario. Yo no tengo por qué seguirle el oleaje del mundo. Yo no tengo por qué tomar actitudes del mundo. Yo no tengo por qué compartir con el mundo. Yo no tengo por qué ser igual al mundo, porque a mí Dios me lavó con la preciosa sangre de Jesucristo. O sea que ya yo no soy sucio, ya yo no soy vil, sino que yo soy precioso, preciado, limpio con esa sangre de Cristo. Y dice, serás como mi boca. Aquí la pregunta es, ¿cómo es la boca del Señor? La boca del Señor es una boca que habla verdad, es una boca que habla justicia, es una boca que habla limpio, es una boca recta. Pues Él no está queriendo decir que si nos separamos de eso sucio, vamos a ser como el Señor, vamos a hablar justicia, vamos a hablar rectitud, vamos a ser agradables delante del Señor. Y dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y este es como que el tema principal de esta reflexión. Y lo que está queriendo decir es, tú tienes que ser el modelo para el mundo no es el modelo para ti. Tú tienes que ser el patrón a seguir para el mundo, no es que el mundo va a ser tu patrón a seguir. Que ellos hagan las cosas que tú haces, tú no vas a hacer las cosas que ellos hacen. Y esta parte es muy importante, porque nosotros como hijos de Dios, aunque quizás a usted se le haga difícil entenderlo y comprenderlo, nosotros no estamos diseñados para dejarnos llevar por el flujo del mundo, sino que nosotros estamos diseñados y creados ¿para qué? Nosotros estamos diseñados y creados para hablar una palabra de verdad, una palabra salvadora y limpiadora, que es la palabra de Cristo, de la muerte de Dios en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que vivir una vida diferente y predicar de eso al mundo para que ellos también sean salvados. Y me llama la atención porque, y aquí es donde quiero utilizar el ejemplo de Daniel que yo les había hablado. Cuando Daniel es llamado como parte de los jóvenes príncipes de Israel a participar de la corte de Nabucodonosor, me llama la atención porque cuando están en este proceso primero de que van a estar un tiempo donde los van a estar alimentando, donde le van a estar enseñando ciertas cosas para luego pasarlos como parte de la corte de Nabucodonosor, él no quiso comer lo que comía el rey. Él no quiso comer, ni en eso se quiso contaminar. Él quiso ser diferente. Yo soy hijo de Dios, mi rey es Dios. Y yo no me voy a contaminar ni siquiera con la comida que ellos comen, con comidas sacrificadas a ídolos. No, mejor dame legumbres. Mejor dame legumbres y dame agüita. Olvídate del vino, olvídate quizás de esas carnes sacrificadas a ídolos. Sí, se ve lindo, hermoso y precioso, pero yo no soy como ellos. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros, que no seamos como ellos. Y me llama la atención porque cuando pasó el tiempo, que el eunuco que estaba a cargo de ellos los va a revisar, ¿sabes? Daniel le dice, pruébame en esto. Los encontró 10 veces mejor que el resto de los jóvenes que estaban allí también. Pues eso es lo que Dios está queriendo decir, ¿saben? Que ellos se conviertan a ti. Tú sígueme a mí, camina por el camino que yo te voy a dar a caminar y tú vas a ser mejor que ellos. Incluso ellos van a querer de lo que tú tienes. Tú no te vayas con ellos, tú no vayas a hacer lo que hacen ellos. En el versículo 19, en el versículo 20 debo decir, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. O sea, yo te voy a poner como algo que separa, como una barrera que separa. Te voy a poner como una barrera fuerte, no una barrera que se dobla fácilmente, sino como un muro de bronce. ¿Y qué va a separar? Va a crear un estandarte
una separación de esto es lo de Dios y esto no es lo de Dios, esto es lo bueno, esto no es bueno, esto es lo que Dios quiere, esto no es lo que Dios no quiere. Y dice, y te pondré en este pueblo como un muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Qué quiere decir? Mucha gente se le va a levantar en tu contra porque tú no eres igual a ellos. Porque te has dejado dirigir por el Señor. Mucha gente se va a querer levantar porque va a querer opacar tu luz. Es como la fábula del cucubano con la serpiente, que el cucubano, que es el animalito ese que tiene en la parte de atrás en su colita la luz, y el cucubano iba por ahí volando y la serpiente iba detrás tratando de atrapar al cucubano, hasta que el cucubano le dice a la serpiente, pero yo no te he hecho nada, ¿por qué tú quieres matarme, morderme, comerme? Y la serpiente le dice, porque es que tu luz me molesta. Eso es lo que Dios está queriendo decir en este momento. Dice que pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte. O sea que Dios está en este proceso contigo, tú siendo luz, y Dios no va a evitar que todas estas serpientes se vayan detrás de ti a atraparte, a apresarte, a querer lastimarte, a querer hacerte daño. Me llama la atención quizás los jóvenes hebreos que están en el mismo libro de Daniel. Los jóvenes hebreos no se inclinaron ante el sonido de todos esos instrumentos musicales, a ninguna estatua que había hecho Nabucodonosor. Y por hacerle daño a ellos, quizás por la envidia, porque ellos estaban caminando el camino que Dios había diseñado para ellos. Y ellos no se doblegaron a la corriente. Ellos dijo, primero me muero antes de yo caminar por la corriente. No, Dios me trazó este camino y este es el que yo voy a seguir. Y me llama la atención porque se lo dijeron a Nabucodonosor. El Señor, ¿sabes? Nabucodonosor, tú sabes de este asunto. Nosotros no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Y Dios nos va a librar del horno de fuego. Y aun si no nos librase, como quiera, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. ¿Y qué sucedió? Sí, a los tres los metieron en el horno de fuego. Y la palabra del Señor dice que se veía un cuarto que era semejante como a hijo de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que Dios estuvo con ellos en el medio del horno. Los terminaron liberando. ¿Por qué? Porque el fuego no los consumió. Ni siquiera tocó su ropa, ni tenían pestecita quemado. No, Dios estuvo con ellos en el proceso. Que a lo mejor dentro de sí quizás estaban asustados. Que le digan a usted que lo van a meter en una hoguera. Usted se va a asustar. Claro, usted es un ser humano, usted tiene sentimientos, usted no es un superhéroe. Pero nuestra decisión tiene que ser firme. Y cuando Dios ve que nuestra decisión es firme, dice en ese versículo 20, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si tú te mantienes fiel, Dios te va a guardar y Dios te va a bendecir y te va a defender. Que fue lo que vimos con los jóvenes hebreos, lo que sucedió. En este versículo 21 dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y redimir no es otra cosa que rescatar. Y quiero utilizar al mismo Daniel. Daniel felizmente todos los días abría las ventanas de par en par y se arrodillaba a orar en su aposento en dirección hacia su tierra Israel. Jerusalén, debo decir. A orar 3 veces al día. Le oraba al Señor. Y estaban estos envidiosos y que hicieron y hablaron con el rey. ¿Para qué? Pues porque habían firmado un decreto para que el que no adorara o no le hiciera petición al rey, pues tenía entonces que morir en el foso de los leones. Cuento corto, Daniel terminó en el foso de los leones. Pasó una noche en el foso de los leones. Los leones no le hicieron nada a Daniel. ¿Por qué? Porque Dios lo redimió, lo rescató de la mano de los fuertes. Pasó una noche ahí. ¿Qué sucedió allá adentro? No sé, quizás estuvo agradecido, quizás estuvo hablando con el león,
Quizás estuvo alabando al Señor en el medio del foso, no lo sé, la Biblia no lo dice. Lo que sí sé es que Dios lo rescató, Dios lo libró de la boca de los leones. Y sin embargo, a todos esos que buscaban la muerte de Daniel, la Biblia registra que esos sí fueron echados con sus familias en el foso de los leones y no habían llegado ya al fondo cuando ya los leones los habían hecho trizas y se los habían comido. Para recapitular y para resumir, para concluir, sí hay momentos donde nosotros nos vamos a sentir que Dios se ha alejado. Sí hay momentos donde nos vamos a sentir mal. Sí hay momentos donde a veces el camino más fácil es el camino de unirse a la corriente. Pero no. Dios nos está llamando a ser diferentes. Dios nos está llamando a comportarnos como hijos suyos que somos. Dios nos está llamando a ser imitadores de Cristo. Dios nos está llamando a que nosotros seamos el modelo para que el mundo se convierta a nosotros y no para que nosotros nos convirtamos al mundo. Dios nos está llamando a ser diferentes y que a través de este proceso muchas almas vengan a los pies de Cristo y que recordemos que siendo como Dios quiere que seamos, siendo diferentes, caminando por el camino que Dios nos ha puesto, Dios va a estar con nosotros en medio de cualquier situación, porque créame, cuando nosotros somos diferentes y caminamos por el camino que Dios nos ha puesto, se van a levantar los Zambalat, los Tobías, el Gesén, el árabe, se va a levantar los Nabucodonosor, se van a levantar mucha gente en contra de nosotros, pero Dios está con nosotros, va a estar con nosotros y nos va a redimir, nos va a rescatar, porque Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia, porque Dios nos sostiene con su diestra de su justicia, porque Dios nos cubre y debajo de sus alas estaremos seguros. Así es que Dios te bendiga, adelante en el Señor siempre.